Buenos días, somos de la Comisión 40 Cátedra 3 de Introducción a la Sociología. Hoy vamos a desarrollar la reforma judicial. Vamos a hacer hincapié sobre la ley de limitación de medidas cautelares, sobre la reforma del Consejo de la Magistratura y sobre la creación de la nueva Cámara de Casación. Y vamos a hacer una breve mención sobre la ley de publicidad de actos del Poder Judicial, la ley de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas y la ley de ingreso democrático al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal. El análisis consiste en contar los aspectos que se van a modificar a partir de las nuevas leyes y en mostrar las opiniones a favor y en contra de la oposición y el oficialismo. Luego, para finalizar, vamos a realizar una opinión crítica sobre los temas abordados. La ley del Consejo de Magistratura fue aprobada en el Senado por 29 votos a favor, 31 en contra y modifica 4 aspectos. Primero, los miembros, que pasan de ser de 13 a 19 y por una norma exclusiva se va a establecer de manera excepcional que los podrían llegar a ser más de 19 hasta el 2015. Después se establece que van a ingresar en el Consejo de Magistratura por voto popular. Los que están en los estamentos académicos de abogados y jueces van a ingresar afiliados a partidos políticos en las elecciones presidenciales. Después, las mayorías van a cambiar de modo de actuar para designar y remover jueces. Antes se necesitaba 2 tercios del Consejo, ahora se va a necesitar la mayoría absoluta, que es la mitad más 1. Por último, se le agregan facultades que se le van a quitar a la Corte Suprema de Justicia y se le van a acreditar desde la Superintendencia del Poder Judicial. En cuanto a las opiniones, la oposición plantea que no hay un debate previo, que se pierde la independencia política y corporativa de la justicia, que el sistema de contrapesos y frenos que tenía el Consejo se va a perder, va a haber una gran participación de los integrantes del Consejo de Magistratura, generando una imparcialidad total en búsqueda de intereses por los partidos. Se va a disminuir los requisitos para ser juez. A partir de ahora se va a ser abogado y con chances de ser diputado ya puede ser juez, precarizando la competencia de los jueces. Se va a sublemar el Poder Judicial al Legislativo, marcando claramente una ruptura en el sistema republicano federal. Hay que aclarar que los únicos partidos que pueden llegar a tener que tengan representantes en 18 distritos diferentes son el Frente para la Victoria y PRO y la UCR, y las listas tienen que cerrar antes de las primarias, lo que trae un corto plazo para elegir a los jueces que van a integrar las listas, y los partidos tienen que estar sumamente apurados en conseguir a sus candidatos. En cuanto al oficialismo, se está diciendo que el Consejo de Magistratura fue copiado de Europa y trae fallos, por lo que es necesario cambiarlo. Se cambia el modo de selección de magistrados mediante concursos públicos. Solo 2 ternas van a ser ligadas al Poder Ejecutivo para su nombramiento. Se le va a agregar el cargo de Administración y Superintendencia del Poder Judicial. Es una mejora al deterioro que estaba sufriendo el Poder Judicial argentino. Se va a meter más la participación de la sociedad en la elección de los miembros de la justicia, estableciendo así la soberanía popular. En cuanto a los cambios, en las medidas cautelares se fija un límite temporal para evitar que esas medidas se extiendan sin un plazo determinado. Además, a pedido del CELS, se amplía a sectores socialmente vulnerables la posibilidad de que un juez pueda otorgar una medida cautelar antes de tener el punto de vista del Estado. Requisitos para la petición de una medida cautelar. La ley establece los siguientes requisitos que el peticionante deberá indicar de manera clara y precisa. Indicar el perjuicio que se procura evitar, la actuación u omisión estatal que lo produce, el derecho o interés jurídico que se pretende garantizar, el tipo de medida que se pide y el cumplimiento de los requisitos que respondan a la medida requerida. Cabe aclarar que la ley dictamina que previo a resolver la medida cautelar solicitada, el juez deberá requerir un informe previo de la autoridad pública demandada, que dé cuenta de su interés público comprometido por la solicitud. La ley ordena que las medidas cautelares contra el Estado tengan un límite de vigencia.
razonable, por lo cual la medida no podrá superar los 6 meses en los procesos ordinarios ni los 3 meses en los procesos sumarísimos y de juicios de amparo. No obstante, en aquellos casos en que el término fijado para la medida cautelar haya vencido, a petición de parte y previa valoración del interés público comprometido en el proceso, el tribunal podrá prorrogarla por un plazo determinado no mayor de 6 meses. Además, la ley establece 3 tipos de medidas cautelares. Primero, la medida de suspensión de los efectos de actos estatales, acreditando los perjuicios que ocasionará el acto en cuestión, la verosimilicidad del derecho invocado y la verosimilitud de la legitimidad, la no afectación del interés público y que la suspensión de los efectos no produce efectos jurídicos o materiales irreversibles. Por segundo, medidas positivas cuyo objetivo implique imponer la realización de una determinada conducta a la entidad pública demandada. Y por último, las medidas de no innovar que impongan al órgano administrativo el deber de abstenerse a realizar una determinada conducta. En cuanto a las opiniones, encontramos opiniones a favor y en contra. Las opiniones en contra sostienen que esta reforma es anticonstitucional, que viola el principio de la forma republicana de gobierno. Además, la limitación de una medida cautelar va en contramano de la abolición de las democracias latinoamericanas y de los derechos humanos del neoliberalismo. Esta reforma rompe la base de la medida cautelar, que es la declaración inaudita, que significa que la contraparte no tenga conocimiento previo para que no pueda demorar más aún el derecho del ciudadano y causar más daño. Además, la oposición opina que debe haber habido un debate previo más amplio y que las reformas, las cautelares terminan con el amparo de los derechos de los ciudadanos, ya que lo deja indefenso frente a los daños que pudiera sufrir como consecuencia de la denegación o interrupción de una medida cautelar que proteja sus derechos. En cuanto a las opiniones a favor, dice que da mayor claridad a la protección de sectores vulnerables en casos en que esté en juego la vida digna. Termina con los conflictos normativos a la hora de presentar una cautelar. Las cautelares contra el Estado tendrán eficacia cuando se trate de sectores vulnerables. El Estado será, mediante las cautelares, un regulador de servicios esenciales, que además sostiene que esta reforma no altera ninguna regla del Código Procesal Civil. En Uruguay creemos que es necesaria la reforma y actualización del sistema judicial. Sin embargo, notamos que se hizo con poco tiempo y sin debate previo. No se está tomando recaudo de las posibles fallas que pudieran aparecer en un futuro, y hay que tener en cuenta que esta reforma es histórica para la Argentina y que va a ser muy difícil volver atrás con el de proyecto. Bueno, en cuanto al paquete de leyes que presenta la reforma, encontramos inconstitucionalidad en 3 leyes. En cuanto a la elección de la magistratura, creemos que es favorable porque las personas no van a saber a los jueces que van a elegir, y además la partidarización de los jueces solo favorece a los partidos en la búsqueda de sus intereses políticos. En cuanto a las medidas cautelares, creemos que ponen en una posición ventajosa al Estado sobre los ciudadanos y que en lugar de proteger sus derechos los están restringiendo. En cuanto a la creación de las nuevas cámaras de casación, resulta muy odioso que agilicen el proceso judicial, ya que al agregar una nueva instancia este proceso estaría siendo más largo. Y más si tenemos en cuenta que las nuevas cámaras estarán ubicadas en Buenos Aires y los juzgados federales están ubicados alrededor de todo el país, por lo que las personas deberían venir a litigar a la capital. Con respecto a la ley de ingreso democrático del Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, la ley de publicidad de los actos del Poder Judicial y la ley de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas, creemos que no perjudican el sistema, sino que favorecen una organización y acceso al Poder Judicial. Finalmente, resaltamos el sesgo que tuvieron el oficialismo y la oposición a debatir sobre la reforma. Y creemos que el oficialismo está totalmente de acuerdo, pero deja de lado la autocrítica y no ve los problemas que pueda llegar a tener a futuro. Y muchas veces el oficialismo carece de argumentos, mientras que la oposición está totalmente en contra y no ve los puntos favorables.